Bueno, pues aquí en una edición de Tirando Factos, aquí con el candidato del Pacto Histórico, Humberto Salazar. Humberto, bienvenido aquí a Vanguardia. Bueno, muy bien, bienvenido a todos ustedes también a este espacio de compartir mi diálogo con ustedes. Vanguardia, la que en mi memoria todavía tiene el otro nombre que me dijeron, no lo nombre, es solo Vanguardia, pero pues nosotros en la UIS hacíamos la vaca con mis amigos para comprar Vanguardia y para comprar El Espectador, Ajá. para sentarnos a leerlo ahí en el burladero y extraíamos muchas cosas. Hoy la sensación es muy bonita de poder estar acá hablando con ustedes, que tiene una responsabilidad enorme del país. Sí, señor. Quisiera yo, por ejemplo, arrancar por algo que ya lo ha identificado mucho su campaña y que es algo que usted ha hecho desde hace mucho tiempo, es el tema de los zapatos. Explíquenos bien el tema de los zapatos, de tener un zapato de un color distinto del otro y por qué lo ha venido usando, digamos, durante su vida. En el taller de pensadores que teníamos acá en la ciudad, que habían artistas, filósofos, sociólogos, estábamos buscando la forma de incentivar la creatividad del individuo. Entonces ahí descubrimos que el cerebro tiene dos, bueno, descubrimos no porque yo no rajé un cerebro. Un médico nos explicó que el cerebro tenía dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Pero el derecho es rígido, matemáticas, pasajes, direcciones, números de teléfono. Y el izquierdo es el creativo y es el que explica lo que el derecho no puede. Cuando usted se encuentra frente a una situación, por lo menos cuando usted tenga un problema que no le encuentra solución, coja un cuadro figurativo y colóquelo patas arriba. El derecho automáticamente desvanece y el izquierdo es el que empieza a gobernar. Te vuelves más creativo, entiendes mejor las cosas. Cuando yo estoy en una aula de clases y genero esta disrupción, mis estudiantes van a generar mejor comunicación conmigo. ¿Por qué? Porque su cerebro creativo les permite la introducción de la nueva información. Y lo mismo pues con la ciudadanía. Y además de cuenta que sin querer queriendo, después de 10 años, me doy cuenta que los zapatos pues, siempre tienen que ser iguales y no me genera un problema de columna, pero de diferentes colores. Entonces, ¿qué pasa? Que es como los bumangueses. Todos queremos lo mejor para Bucaramanga, pero de diferente color. Cierto, llámese color del pacto, llámese liberal, llámese conservador, pero al final de cuentas todos los que estamos acá soñamos con una mejor Bucaramanga. Entonces ahí se unifica un criterio y esto nos ha dado pues la posibilidad de comunicar más cosas, generar una marca de agua y proyectarnos en esa estructura. Me imagino que obviamente la gente va a estar pendiente de eso, pero he ido a audiencias, he ido a diferentes lugares, sí, o mejor dicho, siempre voy a todos lugares con esto. O sea, no es una estrategia de campaña únicamente. No, es una estrategia de campaña. Pero, candidato, saliéndonos, Humberto, digo, bueno, Humberto, candidato Humberto, No, un candidato es un adjetivo, o sea, saliéndonos de los zapatos, ¿cómo ser, cómo presentarse en unas elecciones atípicas en una ciudad como Bucaramanga por el pacto histórico cuando su máximo representante, el presidente Gustavo Petro, tiene un nivel de aceptación, salió hace poquito como del 35% por ser optimista y un nivel de mala imagen cercano casi al 50%? Eso para cualquiera se le llamaría suicidio político. a ver, yo creo que uno tiene que ser leal a sus principios y tiene que ser leal a lo que quiere. El error hace parte de la naturaleza humana y uno no puede andar desvirtuándose y pintándose para ganar unas elecciones. Si usted me quiere a mí como amigo, el amigo es el que las embarra conmigo. Porque si usted es ideal, yo nunca fui su amigo. Yo solo le puedo demostrar a usted que usted es mi amigo cuando literalmente dicen la gente de manera vulgar, las caga conmigo, ¿cierto? Porque si no, yo nunca le puedo demostrar la amistad. El amigo ideal, un libro de lógica, un libro de cálculo, de química. Cuando nosotros estamos en un partido, nosotros no representamos a un líder, representamos unos ideales y esto lo explica Divergé sobre los partidos políticos, la teoría pura de los partidos que toma de Weber, cierto, de los puntos nodales de la política. Entonces, fundamentalmente, nosotros no podemos identificarnos por un sujeto que nos representa, sino por una línea de pensamiento. El tema de los partidos en Colombia está mal abordado. Si nosotros revisamos desde Montesquieu, cuando se crea la división tripartita del poder y cuando se empieza a estructurar todo lo que cambia la república al Estado, ¿sí? Nos damos cuenta que la letra de derechos, que fue la primera revolución, la norteamericana, después vino la francesa, después vino la comunera, tienen los mismos ideales de los derechos de la fraternidad, libertad, igualdad y vida. Los partidos en Colombia usted los coge
y todos tienen la misma alineación de principios. Entonces, acá la generación no es de cargarme la aceptación o la desaceptación, la negación sobre el tema del petrismo. Y yo represento el pacto histórico. Petro es un nombre que nos representa en la presidencia. Yo represento un progresismo y un pensamiento crítico. Eso es como si un hermano de uno las embarra, entonces yo me voy a cambiar a la pliquita. Pero entonces lo pregunto de otra forma. ¿La línea de pensamiento de Gustavo Petro lo representa en su aspiración a la alcaldía? A ver, usted ahí tiene que separar línea de pensamiento y línea de ejecución, ¿cierto? La línea de pensamiento de los dos por disciplina de partido tiene que ser la misma, porque entonces ¿cómo me va a inventar una línea de pensamiento diferente para la estructuración de partido? Vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué quiere? Dígame qué quiere que se le responda. Que se acepte a Petro, pues lo acepto porque es que Petro le resolvió la vida a alguien, pero diferente. Lo que le pregunté al principio. ¿Cómo ser candidato en una ciudad que históricamente no acepta a Gustavo Petro? Mira, esa es la foto de ahorita. Bueno, listo. Primero de todo, candidato es el que se pone la toga cándida. Candidato no es el que aspira. Cuando la República en Grecia tenía problemas, se buscaba un hombre justo y se le ponía la toga cándida, que era el ejercicio de Levi Yeri, que era elegir, que era de Yerbás. Entonces, soy candidato por lo que soy como individuo, ¿cierto? Aspiro a la alcaldía Bueno, por el tema al petrismo o por el tema al facto histórico que tiene a Petro como líder. Eso es lo mismo que por lo menos el que aspira por el Centro Democrático, sabiendo que Uribe está en un problemón, aunque Duque fue lo peor que nos ha pasado históricamente. Yo en este momento no estoy recogiendo la sensibilidad de los votos de Petro. Petro es el presidente de la República. Yo soy Humberto, candidato a la alcaldía. No le tengo miedo a si Petro es el mejor o el peor. Yo tengo mi propuesta, tengo mi personalidad, la gente me conoce. Le aseguro que nadie va a votar por mí porque, ay, es que Humberto es el de Petro. No, votamos porque conocemos a Humberto, porque Humberto es tal cosa, tal otra, tendré errores como todos y virtudes. Tenemos que desalejarnos de ese patronalismo político, que es que si entonces Pastrana me autoriza, si Santo me autoriza, si Samper me autoriza. No, los ideales de los partidos están ahí. Pero esa es la línea del pacto histórico de Petro. ¿Cómo es el hablar? Petro llama a su... A mí no me ha llamado. Bueno, estoy hablando en términos genéricos. Petro llama a sus toldas, a sus seguidores, a apoyarlo. Mire, la última vez que Petro estuvo en la Plaza Cívica, eso hizo. Todos los petristas hay que votarlo porque no queremos que el centro, la derecha asuma el poder. Eso que usted está contradiciendo lo que está haciendo su líder político. Yo no estoy contradiciendo porque son teorías. Las teorías son lo que fue llevado a la praxis y ya fue demostrado como cierto. ¿Cierto? Entonces, las teorías dentro del proceso de la supranorma constitucional, que son las que amparan los derechos y las que amparan la base de los ideales del partido, son las que yo pretendo defender. Yo hasta el momento no he estado con Petro para saber cómo él los ha llamado o qué ha dicho sobre ese tema. Entonces, yo creo que el tema, que si bien me parece importante, porque todo el mundo quiere satanizar y sesgar, ¿cierto? Porque el cuestionamiento, pues obviamente, y me encanta que el debate sea sobre Petro, que de pronto sería en otro espacio, no en el de la campaña de la alcaldía, pero sí es necesario tocarlo. A mí Petro no me ha llamado, ni me ha levantado la mano, ni me ha dicho nada. Yo represento un partido con unos ideales donde Petro está allá y yo estoy acá. Humberto, porque yo lo escucho hablar y digamos que se tiene un mensaje muy estructurado hablando un poco desde la teoría, desde autores. Pero nosotros, por ejemplo, que hemos estado aquí cubriendo la campaña y no solamente esa, sino campañas anteriores, hemos visto también que cómo el populismo o cómo la cierta forma de hacer política, digamos, ha empezado a ganar terreno y la forma de transmitir su mensaje, digamos, pareciera a veces ir un poco como en contravía de eso, en tratar de hacer pedagogía electoral y enseñar a la gente sobre ser político, cuando pues a mí la percepción que yo tengo es que a veces lo que buscan los candidatos es hacer todo lo contrario, es como tratar de el mensaje que sea catchy y que, o sea, que sea vendedor y que, digamos, el debate de ideas, digamos, a veces pasa en un segundo plano. No sé qué percepción tengo usted como el tema de ser política. Nosotros estamos muy anclados en lo anglo, ¿no? Incluso en el derecho, nosotros ya nos está rigiendo el common law, el criminal law, el civil law. Los anglos creen que todo tiene que ser corto. Cuando Rubén Blades compone Pedro Navaja, ninguna casa de izquierda la quería, porque era muy larga. Cuando Freddie Mercury compone Queen, nadie la quería, porque era muy larga. Bohemian Rhapsody, nadie la quería porque era muy larga. Cuando el contenido es bueno, a la gente no le importa.
Lo que pasa es que nos hicimos tan mediocres que queremos evadir la responsabilidad de lo que somos. Nosotros como políticos, el político es el que le interesa lo público. Al que el apolítico no existe. Eso se llama idiota, que viene de la idiosis, el que se interesa por lo individual. Político es el señor que va por acá y recoge la basura o la cáscara de Maduro para que nadie se caiga. Tiene un interés por lo público. El idiota da la vuelta y pasa por el otro lado. Solo le interesa no caerse a él, ¿cierto? Entonces, si mi interés es político y es real y es transparente, yo no puedo dejar de ser lo que soy. Pararme a decir mentiras y cambiar y transformarme y sacar frases cliché y abrazar a todo el mundo y decir que esto es una nota y que vamos a ganar y vamos todos y no sé qué, y con el Logan que ni entienden, ¿sí? Y no son capaces de sustentar, no es mi película. Sí, esa no es mi película porque yo estoy centrado en un ejercicio en que si no llego a la alcaldía, continuaré en las aulas, continuaré en mi vida cotidiana, continuaré con el ejemplo. En la Pero, política. señor, En la política. ya le expliqué, la política es... Bueno, en la política electoral, lanzar alcalde dentro de 2 años. Eso es una decisión muy a priori. Yo no sé cómo estaré de salud, cómo estará mi vida, no sé si me vaya a hacer un doctorado, una maestría. Yo creo que esto hace parte del encedor. Concejal, no sé. No, la verdad en este momento no me interesa el legislativo, ¿cierto? Claro que el consejo no es legislativo, es coadministrador, pero no me interesa ni consejo, ni asamblea, ni cámara, ni senado. Yo estoy centrado en Bucaramanga y creo que en este momento es solo Bucaramanga. Yo no sé qué voy a almorzar mañana, estaré pensando lo que voy a hacer hoy, ¿cierto? Porque En esa discusión, ¿por qué se lanzó como aspirante? No le digo candidato porque terminamos hablando de Platón. ¿Por qué se lanzó de aspirante? esa pregunta más platónica, acuérdese la república, la aspiración al poder cuando Sócrates va caminando y empiezan a definir esos temas. A ver, es la indignidad lo que me lleva acá, ¿cierto? Me llevan dos situaciones. Una, el hecho de que no me quiero morir en un hospital o sacando un perro a cagar. Yo me quiero morir con la sensación de que hice todo lo posible por dejar algo bueno por este planeta. Si yo me quedo desde la crítica, crítica, hemos tocado unos niveles denigrantes, como lo que está pasando en la alcaldía y en la gobernación. ¿Sí? Eso ya está en denuncias, ya todo el mundo lo sabe, pero todos nos hacemos los de la oreja gocha, que llevan a las CPS a reuniones, que los llevan a poner votos, y todos callados, todos asustados, no, es que si yo me opongo, entonces me quedo sin trabajo, es que si yo me callo, no como, no, es que con ese cuento, con esa sensación de miedo, sí, con esa emoción del miedo, porque la sensación es si me pego, sí, la emoción es, uy, me van a pegar, con esa emoción, con la misma que nos venden seguros, pólizas, nos venden de todo, nos tienen arrollados a todos. 3, 4 pendejos arrollándonos a todos con la plata de nosotros, usufructando nuestras calles, nuestra vida, y todavía nos hacen creer que somos pobres, que no tenemos capacidad. Bucaramanga lleva 30 años, sí, para grabar el tiempo. Nos hacen creer que las megasobras es un puente cuando no trabajamos sobre lo humano, sobre lo importante. ¿Nos resolvió algo el intercambiador en movilidad? Nada. Y un alcalde saca pecho. ¿Y por qué no es una cultura creada sobre movilidad? Podemos tener 50 intercambiadores, pero si no somos gente, no estamos acá. Entonces, esa indignación de Jaime, como empieza, que no parece pastor, sino hechicero, como empieza a engrupir a todo el mundo y a envolverlo, y todos asustados. Dios mío, nos van a echar, tenemos trabajo, y vos manda la portilla, lo sacas, lo resucitaron al otro día, ¿no? Jesucristo duró 3 días, lo resucitaron en uno solo. O sea, es una leyenda, son unos vivos. Y llegamos a ese tema y no dimensionamos y nadie piensa en la ciudad de manera real. Acá mire, con ustedes, a ley, les pasó a ustedes en la entrevista. Ustedes piensan que el problema de Cuadraplay solo pasa en Cabecera. Y ayer hablaba con alguien y me decía, el problema del espacio público. El espacio público no solo es la 15, la 35 y la 33. Ese no es el único problema de espacio público. Entonces, no, pero si arreglamos esto, la comunidad lo va a entender. Le dije, no, porque es que cuando uno habita en el Café Madrid no tiene espacio público. Y si yo no usufructo espacio público y no conozco el goce del espacio público, pues no voy a respetar el espacio público de los demás. Todo eso me dio un coraje para llegar a estar acá. Sí, quisiera preguntarle, candidato, Humberto, Humberto,
Usted habla del tema de las CPS y esta cuestión, y usted, en medio de su aspiración o candidatura, ¿usted siente que hay garantías para todos por igual? Cuando usted mismo lo dice y lo hemos denunciado acá en Vanguardia, la alcaldía está presionando varios de sus La funcionarios gobernación también. también para poner un candidato, un aspirante. ¿Usted siente que hay garantías para todos? Yo pienso que no hay garantías, pero el tema es que esta gente se está endeudando. ¿Cuántos patrones tiene ya Carlos Bueno? ¿Cuántas personas están ahí detrás? Ellos no llegan porque es que Carlos no ha expuesto una propuesta clara. Para decir, no, uy, es que me convenció. Es más, si alguno de ellos me convence, digo, uy, este man me tiene convencido. Pero no hay una propuesta clara. Llegan con unos intereses, llegan con unos pseudointereses. Y esto no está generando garantías, pero es la forma en la que ellos han hecho toda la vida. Ahora nos toca a nosotros, los que estamos acá, ¿sí? Tener un acto y decir, bueno, me salgo de este rollo y me voy para acá, a ver qué pasa. ¿Sí? Porque si nosotros nos quedamos callados y seguimos ahí, nos toca hacer el comité de aplausos de lo que pase. ¿Sí? Pues garantías no hay, la fiscalía no ha intervenido, los fiscales pueden hacer todo lo que quieran para intervenir en eso, los grupos de WhatsApp les revisan los estados, cuántos likes, cuántas cosas. Hombre, fiscalía, si ya se sabe, si ya hay noticia, cuando Vanguardia saca una noticia, aparece la noticia criminal, ya es de oficiosidad para la fiscalía investigar ese tema. ¿Sí? Y no ha hecho, pues hasta ahora, a menos de que en estos días hagan capturas, ¿sí? Sobre ese tema, pero entonces no estamos funcionando como aparato. Y ellos están ahí, lo bueno, ¿sabe qué es en esto? Que están divididos. Los mismos están divididos. Están divididos entre ellos, peleando de la misma manera, y las campañas, o la campaña diferente en este caso, puede ser la. Bueno, pues ya para dar paso aquí a José Luis Pineda, pues vamos a tener la oportunidad de varios periodistas aquí en la redacción hablando sobre distintos temas. José Luis es redactor de la página Área Metro. ¿Qué le quiere preguntar aquí a Humberto, José Luis? Humberto, usted toca el tema de lo social y de pronto que su alcaldía se enfocaría en lo social, pero hay temas trascendentes en Bucaramanga como el de la movilidad. Sufrimos una crisis de movilidad desde hace más de una década y como parte de esa crisis, por ejemplo, está pendiente la entrega del par vial de la 54, una obra que se le cobró a los bumangueses a través de la valorización del impuesto de valorización hace más de 10 años. Prácticamente fueron 235.000 millones los que se recaudaron, casi en su totalidad. Solo faltan alrededor de 20.000 millones por recaudar, según informes de la alcaldía de septiembre de 2025. Es una obra pendiente, ya se les cobró a los bumangueses. ¿Y cuál es su propuesta para llegar a la alcaldía y ejecutarla, hacerla realidad y solucionar pues ese problema de movilidad que hay entre el oriente y el occidente de la ciudad? A ver, frente a ese tema, yo escuchaba a un candidato que decía que la va a hacer a los 8 días de empezar. El estudio tiene un edificio que no estaba. Ahí estaba la casa de uno de los ricos de Bucaramanga y ahí ahora hay un edificio. ¿Qué va a hacer con ese edificio? ¿Va a correr los planos? O sea, lo más bonito es para mí decir, claro, lo vamos a ejecutar y todos los que invirtieran y pues no se les solucionó. ¿Y ese edificio? ¿Qué vamos a hacer con esas estructuras? Porque eso fue hace cuánto. La obra se proyectó desde hace más de una década. Por eso, entonces hace una década toda esa edificación era totalmente diferente. No está estructurada. O sea, ahí esas son las cosas que generan caos mental. ¿Y qué habría que hacer? Si usted fuera alcalde hoy, Bueno, listo. ¿qué empezaría a hacer? No, sencillamente lo que yo más odio es que toca hacer, porque es que ya tiene más estudios que la Biblioteca de Alejandría, es otro estudio. Sí, O sea, hacer el tercer estudio. mirar el último estudio reciente que nos da. Mirar los recursos que hay en este momento para movilidad, ¿sí? El plan de desarrollo que estaba ligado, creo que estaba en 320.000 millones de pesos, y mirar cómo desde ahí, y con ese dinero, usted dice ya se recogió, ahora toca buscar dónde está, quién lo tiene, ¿sí? Si ese dinero está ahí, o alguno de los angelitos que vino después, ¿sí? Y ahora le estamos debiendo ese dinero a la ciudadanía. Pues, cuando nos sentemos, porque es que sacar información de la alcaldía es la cosa más compleja, ¿sí? O sea, usted puede pasar 100 derechos de petición y se los responden todos de manera diferente. No hay una seguridad informativa. Entonces, si el estudio lo reviso y miro y ya está, hay que empezar a hacer ejecución sobre ese estudio porque además estamos en mora. Ya se están comprando predios, ya hay más de una decena de predios adquiridos. Es decir, o sea, el proyecto tocaría echarlo para adelante, habría de pronto que modificarlo. Habría que adaptarlo, no modificarlo, ¿cierto?
y habría que conectar. Si ese es el predio, está directo, están los recursos, ¿cierto? Y nos sirve para entrelazar el resto de la ciudad, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que por eso usted toca el principio de lo social. Aquí el bumangués, y en esto es lo menos popular que voy a decir, quiere cada uno una autopista para sí solo y parqueadero infinito. Esa es una mala educación que tenemos, no entendemos la necesidad de respetar, de adaptarnos, de fluir, ¿sí? Acá el tema de nosotros, la cultura ciudadana, no existe. Cultura ciudadana, que curiosamente el término cultura ciudadana es made in Colombia, ¿no? Y no lo tenía, o sea, a pesar de que nace en Colombia, no nace con Opus, nace con un filósofo y sociólogo anterior, ¿sí? Y ese lo exportó a Brasil y lo exportó a otros países del mundo. Lo que pasa es que tiene unos elementos diferentes a los que se conocen acá, y acá un secretario trató de imponerlo con imitación y ya no genera sorpresa. Sí, la cultura requiere sorprenderse. Pero bueno, entonces sí se llevaría a cabo, se adaptaría y se miraría a eso. No le voy a decir que la mega obra, que claro que no, tenemos que sentarnos a mirar. Sí, Bueno, Humberto, y otro tema que le quería preguntar de eso, creo que no hemos hablado con ningún otro candidato, pero que ahorita me acordé de los temas pendientes y es el tema del relleno sanitario de Carrasco. Que ese es un tema que además de eso tenemos una acción popular ya fallada en contra del municipio, de la EMAD, de varios municipios, y que llevamos también más de una década esperando una solución. Y no sé usted qué proyecto de expectativa tiene, digamos, para darle una solución a la ciudad frente al tema de la disposición de residuos sólidos. bueno, el Carrasco. Vamos a arrancar por hablar de forma técnica. Son 1.000 toneladas diarias de residuos, ¿cierto? La celda puede, por pronóstico y estadística, superar 30 años, pero ya dio la orden de ser cerrada. De las 1.000 toneladas que nosotros estamos sacando, 600 toneladas son orgánicas. 200 toneladas son lo que llamamos nosotros reciclable o reutilizable, y las otras 200 toneladas ya son desecho que no se puede volver a utilizar. La orgánica la disposición final nos produce lixiviados y gas, ¿cierto? Los gases con los mismos lixiviados se pueden lavar para darle una utilización comercial. Con una refinería de gas cambiamos todos los vehículos de la empresa a gas y vamos a tener autosostenimiento y autonomía energética. Y con el restante lo podemos compartir a las demás comunidades. Hay un proyecto súper interesante que se llama el de la mosca soldado negro. Sí, este proyecto ya está funcionando y está funcionando en varios países del mundo. Lo que pasa es que a los de la lógica ética y estética no les sirven este tipo de proyectos, ¿sí? Y a los demás tampoco. ¿Esto qué hace? Con esas 600 toneladas alimentamos moscas. Obviamente, no falta el que diga, ay, qué reguero de moscas. No, eso son unas moscas en cautiverio con un control biológico, ¿sí? Y esas moscas alimentan sus larvas. Las larvas son utilizables para el tema de generación de harina con proteína animal, lo que nos va a generar incluso una seguridad alimentaria. De ahí podemos alimentar a los pescados, a las gallinas, a las diferentes especies de animales concentrados para mascotas. En estudios se da que es óptimo para el consumo humano, ¿sí? Pero, pues obviamente ninguno de nosotros se va a sentir tranquilo comiéndose una hamburguesa hecha de gusanos de mosca, ¿sí? Porque son connotaciones de talla. Sí, son connotaciones de talla. Nosotros tenemos el tema del tallaje y eso lo hablamos cuando quieras sobre animalismo. Sí, nosotros no matamos el perro, pero matamos la pulga. ¿Por qué? Por tallas. Matamos la garrapata, pero no matamos el perro. ¿Por qué? Pues que es la moral de las tallas. Y esto lo han explicado varios sociólogos. Entonces, fundamentalmente, esa sería la parte de la estructuración de esto. Hay una ciudad que no hace parte del área, que está cerca del área, que tiene un terreno ideal para disposición. ¿Cuál municipio? Yo solo hablo de Bucaramanga. Bueno. Entonces, allá hay un terreno ideal para disposición, ya están los estudios hechos. ¿Por qué? Porque es que esto, joven, esto tiene un costo por metro de distancia. Ajá. ¿Sí? Técnicamente no podemos llevar una disposición por allá al valle porque nos quebramos. Eso tiene que ser una ciudad cercana y ahí en eso sería la nueva reestructuración del área metropolitana y las ciudades aledañas para generar un nuevo punto de disposición. ¿Y dónde quedaría? No es en Bucaramanga, solo hablo de Bucaramanga.
eso suena muy interesante, pero dos preguntas. Uno, ¿cuánto vale eso? 1.1, ¿de dónde va a sacar la plata para hacer eso? Y dos, ¿le alcanza, digamos que lo dije en alcalde, en 4 meses hasta abril para presentarle ese estudio al juez y no tenga, mientras lo implementa, que cerrar el Carrasco y buscar otro sitio para hacerlo? 3 preguntas, muy puntuales. Uno, la primera es, ¿cuánto vale? Sí, ¿Cuánto a lo de la mosca y todo? lo de la mosca incluso se puede hacer por convenios internacionales. Pues, Sí, eso no se baja de... Yo no soy experto, pero seguramente cuando Rodolfo empezó a hablar de eso, no se bajaba de más de $1 millón. De pronto. 4.000 millones de pesos. La demás hasta hace 2 años generaba ganancias de 2.000 millones, ¿cierto? Ahora está generando pérdidas de 1.000 millones. Ojo con esos contratos. Para la demás, 4.000 millones de pesos no es suficiente, no es mucho. No tengo el precio exacto y solo me gusta hablar de cosas que conozco exactamente, pero no supera los 4.000 millones. Lo de la mosca. Lo de la mosca. Sí, el piloto se va dando y como es autosostenible. Usted no ves que monte las moscas y acá montamos esto y todo esto se va a perder hasta que esté mega proyecto. Ella misma a través de la venta se está dando, porque es que el otro proyecto que hay, que es carísimo, que es el de Juan Carlos, que era el del abono, 1.000 toneladas de abono. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabe cuántas tractomulas se van a empacar 1.000 toneladas de abono? De pronto venga el primer mes. La otra chiquita, para no seguir y no monopolizar la conversación. Una de las cosas que ha dicho usted aquí es cambiar comportamientos. Y es lo más berraco que hay en este mundo, sobre todo cuando hablamos de ciudad. Siguiendo con el tema del Carrasco, en el último, hace cerca de un mes, cuando el juez 15 mandó su notificación alertando sobre que no se estaban cumpliendo los promedios, habló, uno, de que el reciclaje, en lugar de disminuir, en lugar de aumentar, había disminuido, y que el número de basuras, en lugar de disminuir, seguía creciendo. ¿Cuál es la estrategia que va a implementar si llega el alcalde para cambiar esos comportamientos? ¿Cómo hacemos para que la gente recicle? Es que la gente... Porque aquí los políticos, y no lo involucro, porque no sé si usted es político o no, y para no entrar en temas filosóficos, han hablado que hay que reciclar y colocar comparendos, pero la represión nunca funciona. ¿Usted cómo hace que los bumangueses empiecen a reciclar? Yo pienso que el tema acá es que nosotros tenemos que adaptarnos, ¿sí? Como individuos a la sociedad y transformarnos de acuerdo a la aceptación y la negación. ¿Qué pasa? Si usted se cepilla los dientes todos los días, pero no se pasa la seda dental, usted va a tener mal aliento, ¿cierto? Y la gente no lo va a aceptar y lo va a rechazar. Cuando usted lo detecta, usted se pasa la seda dental y la gente empieza a aceptarlo. Cuando nosotros generamos una cultura de rechazo al que no está cumpliendo las normas, pues la gente tiene que transformarse. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros básicamente nos estructuramos como una sociedad, decir que los cambios no sirven, pues es una mentira, ¿sí? Porque la educación forma y diferencia. Y lo digo porque los que continuamos en los procesos de educación, desde el Café Madrid hasta donde estoy yo hoy acá, que no soy el único, pero somos varios, somos diferentes a los que se quedaron en el otro proyecto, ¿sí? En el proyecto de Vivir la Vida de Tetén. Acá el tema, y es lo que hablábamos, de la estructuración de una etapa cultural en la que tenemos que apropiarnos y generar un sentido de apropiación. Pero ¿cuál campaña aquí han hecho para enseñarnos a reciclar? 2 o 3 patos que salen a dar una vuelta y usted recicla y vienen y tocan a su puerta, pero una sensibilización real se ha hecho. Yo le he explicado a las personas de las comunidades cuál es la importancia de reciclar, de no disponer en el Suratá, de no disponer en el Río de Oro. No hemos entendido esa circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros desde la soberbia de la academia creemos que el que está abajo nunca va a entender. Es que yo lo entiendo porque soy académico, yo soy de lo mejor, pero esos allá no entienden. No, hay que, así como alguien se tomó el tiempo de enseñarnos a nosotros, humanizarnos, racionalizarnos y llevarnos a un estatus académico, ellos también requieren esa situación. La negación absoluta sobre la sociedad es irreal. Lo que necesitamos es crear conciencia y obviamente yo soy pedagógico, soy pedagogo, pero no soy el experto para crear esta campaña. Yo podré observar y decir, vamos a mirar cuál de estas, pero hay que hacerla. Y esa es la exigencia del juez 15. Hay que hacerla porque es una necesidad real sobre ese tema. Humberto, el tema de seguridad es uno de los temas más importantes y no durante esta campaña atípica para una alcaldía de 2 años, sino que durante cada campaña son los temas más importantes y
para hablar de seguridad o de inseguridad está Daniel Quintero, que es el periodista judicial de Vanguardia. Humberto, buenos días. Pues quisiéramos saber aquí desde la mesa de Vanguardia cómo usted, candidato del Pacto Histórico, Gobierno Nacional, cómo es la problemática de seguridad e inseguridad acá en Bucaramanga. ¿Qué propuestas trae para ese tema? Tenemos varias, está el tema, el componente de microtráfico, que se generan muertes por el control territorial, hurtos al ciudadano a pie. ¿Usted dónde enfocaría ese trabajo? ¿Cuál sería su carta de presentación en esta problemática? Bueno, mire, aquí en Bucaramanga tenemos el punto coyuntural que hay que resolverlo de manera inmediata, porque no podemos esperar a que nos maten a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos, pero todos son nuestros. Es el plural extensivo. No podemos esperar a eso, ¿cierto? Tenemos que actuar de manera coyuntural. Según estudios hay 3 bandas. Yo sé que acá me va a decir, acá dígale cuáles son las 3 bandas. No la voy a decir porque ese es un tema, ¿sí? Que ya converge a un tema de seguridad. No, ya se conocen. Ya se conocen, bueno, pero sí, no, porque yo sé que la pregunta, identifíquelos, traigan a la foto, diga. Entonces, hay 3 bandas grandes que están operando dentro del sistema de Bucaramanga. Pero vamos ahora ya a la identificación del problema. La ineficacia del sistema por errores, ¿cierto? Entonces, capturan en libertades, no hay capturas suficientes. Sí. Hay que revisar el pie de fuerza que está en Bucaramanga porque me han dado información de que hay muchos policías que son pagados por el municipio, pero están ejerciendo funciones de comisión en otro lugar. Segundo, hay que hacer un ejercicio de integración institucional que tiene que ser promovido por la alcaldía de Bucaramanga. O sea, si usted ha mirado en materia judicial, lo más eficiente que existe se llama el Gaula. Nosotros creemos que el Gaula es solo el de la boina ya con el arma. No, el Gaula es un tipo, tranquilo, perdón, sí. Tiene que contestar, no hay lío. El Gaula, dentro de este ejercicio, tiene un fiscal, un juez de garantías, miembros del CTI, miembros de la policía y miembros del ejército, 24/7 a disposición. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos solo manejan 2 delitos, extorsión y secuestro, que eran delitos propios en una época contra un tipo de gente privilegiada. Entonces ahí se crea este ejercicio y por eso por lo menos casos como el de la niña Zamboni, que entra por secuestro, se resuelve en 2 días. Si hubiera entrado por feminicidio, estaríamos la respuesta hoy. Si nosotros imitamos estos modelos funcionales y estructuramos, ¿cierto? Además de eso, hacemos uso de la inteligencia de la policía, ¿sí? Estructurada al servicio de esto, vamos a poder dar capturas masivas, que es lo que necesitamos en este momento para el tiempo coyuntural. Pero a su vez tenemos que generar una política criminal de desarrollo estructural. Lo veo con cara de, ¿me quieres preguntar algo? No, sigue. Sí, bueno, listo. Entonces, a su vez tenemos que generar una política criminal. ¿De dónde viene el crimen? Seguramente aquí ustedes los 4, entre los 0 y los 16 años, nunca cogieron nada que no fuera de ustedes. Y no porque supiéramos, ni yo tampoco, porque supiéramos cuál era la sanción penal. Entonces no es que incrementemos la pena a 150 años, no. Es por la convicción educativa que teníamos de mi mamá, mi papá, el ejemplo de mis tíos, de mis hermanos, de lo que había alrededor mío. Entonces la cultura de seguridad se da en la estructuración de los bienes jurídicamente tutelados, hacerle entender a la sociedad, tenemos que autocuidarnos, no como el programa ese de héroes que metió un lío y chicharrones a un poco de líderes, porque ahora están siendo perseguidos, porque no hubo un desarrollo real sobre la seguridad de ellos, pero sí integrarlos con participación comunitaria y generar una estructura institucional. Yo no puedo mandar a un fiscal, no puedo, a la policía sí, pero no puedo mandar al ejército, no puedo mandar a los jueces. Pero sí puedo generar espacios donde todos converjan y se ejecuten esto de mejor manera. Y el tema de la inteligencia policial, ¿cómo la reforzaría usted siendo el primer mandatario de la IES? La inteligencia policial tiene identificado casi el 90% de los focos. ¿Y los recursos? ¿De dónde saldrían? No, los recursos están del municipio y del Ejecutivo Nacional, ¿cierto? Acuérdense que hay Policía Nacional Departamental y Policía Municipal frente al tema de la jerarquización. Ya hay unos centros de intervención aquí, en Florida Blanca. Yo tuve la oportunidad de dictarle clases en Uniciencia a muchos policías que trabajaban en interceptaciones.
¿Cuál es el procesamiento que se está dando sobre esta información? ¿Se está llevando a la materialización de lo que deseamos? ¿Por qué? Porque es que hay propósitos diferentes. No estoy diciendo que sean malos, ¿cierto? Entonces, acá la policía quiere dejar que este delinque cada 3 meses más para capturarla. ¿Sí? Para que la captura sea contundente. Acá nosotros necesitamos que nos lo saquen ya del barrio, ¿sí? Porque nos está generando un caos total y absoluto. Acá está el interés de la fiscalía que necesita tener tantos positivos para arranquearse. Acá está el interés del juez que necesita que no le apelen recursos y ser garantista. El fiscal se equivocó en la imputación, ¿sí? Entonces el juez dice, qué pena, ahí no procede entonces esta imputación. No hay, entonces, si no hay una integridad, si no hay una función integral, los recursos están, ahí son los que están dentro del plan de desarrollo, están para darse ese tema y la policía en este momento cuenta con los recursos. Yo creo que no, el problema acá no es de recursos. Yo sé que todo lo que vemos en recursos, dígame cuántos números, coma, punto 0874, de dónde sale. Pero yo creo que ya por lógica y por deóntica perspectiva, entendemos que ahí está el tema y que se han utilizado de manera correcta en la captura de algunos delincuentes de la ciudad. Y usted, al ser candidato del partido de gobierno del presidente Petro, Y los que no es candidato. Etimológicamente, hay neologismos de sentido que sí, tranquilo, dile. podría alinearse primero con las políticas que él tiene en cuanto a la percepción del tema de seguridad y jalonar recursos que puedan impactar verdaderamente en Bucaramanga, porque muchos candidatos hablan de hoy cámaras de reconocimiento facial, centros de Más de 1.000 millones. centros de retención transitoria, bueno, en fin, múltiples propuestas que no se ven el tiempo alcance para materializarlas. A ver, Usted el Ejecutivo, propone algo distinto. primero que todo vamos a hacer la única capital de departamento, sí, puro del pacto histórico. ¿Sí? O sea, tendríamos por ese orden de ideas una línea directa de trabajo y de traer recursos. Es que el error de Jaime, y eso es lo que me parece inhumano, y eso es lo que me indigna, que por dárselas del Bukele, ¿sí? O sea, le faltó decir que era el Pinochet o el Hitler colombiano. Porque hacemos el análisis del garantismo constitucional, allá el que va con tatuajes lo capturan y no lo estamos inventando, solo por tener tatuajes. ¿Eso es humanismo? Y Jaime quiere repetir ese modelo y se niega a recibir los recursos que le da presidencia para Bucaramanga, se niega a ejecutar estos recursos y se niega a hacerlos. ¿A cuál es el odio con los pobres? ¿Pero él se negó a recibirlos o el gobierno no los quiso? En defensa y apología a Jaime hizo todo lo imposible y nadie lo escuchó. A mí sí me van a escuchar. Sí, hay que ser proactivo. Yo también voy a trabajar con Juvenal. ¿Usted cree que si yo tengo en mi casa necesidades y todo el vecino es hincha del América, bueno, el Santa Fe, como por diga? Sí, sí. Entonces, si mi vecino de Portilla hincha del Santa Fe, yo estoy pagando necesidad y me ofrece trabajo, yo le voy a decir que no porque yo soy del Bucaramanga. Yo también les tengo que aceptar a Juvenal y tengo que sentarme con Juvenal y hablar con él y decirle lo que usted no sea capaz de ejecutar, yo lo ejecuto y le presto las tijeras y la moña para que vaya y lo rompa. No es que yo sí sé lo que es estar necesitando los recursos abajo, compañero. Sí, yo sí la viví, yo sí vendí vikingo en la cancha de fútbol con mi hermano, yo vendí minutos en la entrada de la UIS, sí, o sea, a mí sí me ha tocado lucharla y saber cómo es, pero yo no me voy a quedar de negligente y de tonto útil haciendo una campaña, sí, porque les dio más apoyo a los medios de afuera que a los locales, por eso uno iba afuera y todo el mundo hablaba bien, sí, eso, la pauta quedó ahí, quedó registrada como se invertía la pauta a nivel nacional y no a nivel municipal. Porque no le duele la ciudad, pero yo sí voy a tener esa conexión. Y si no me dan, volveré y tocaré y gloraré, porque los necesitamos. Esto no es por mí, es por los pelados de barrio que están abajo, que están en Morro, que están en Provenza, que están en toda la ciudad. Nosotros ya estamos resueltos. Ustedes ya tienen acá un sueldo, ya ganan bien, ya tienen carro, apartamento y otra casa pagando la cuota si van a Europa. Sí, los chinos no tienen esas posibilidades, matrícula cero, pero usted no tiene para el bus y para comer, ¿usted cómo va a ir a la universidad? Pues sí, pero en esa búsqueda de recursos y de presentar proyectos, por ejemplo,
Humberto es alcalde de Bucaramanga, ¿cuál sería ese primer proyecto que le diría al gobierno nacional? Oigan, necesitamos apalancamiento de recursos. Necesitamos apalancamiento de recursos en el tema de transporte masivo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahí, candidato? Mire, mano, Humberto. gracias. Deseducarse es más difícil, ¿cierto? El tema fundamental acá, ¿cuál es? La pregunta va dirigida a ustedes. ¿Se imaginan una ciudad sin transporte masivo? Yo no. No. Aunque transporte más, Sí, sí, ¿cierto? Pero bueno, es un punto, ¿cierto? O sea, al unísono reconocemos que necesitamos transporte masivo, porque estamos ahorita en un caos total y absoluto. Si nosotros, ahora, ¿usted cree que algún juez nos va a perdonar la deuda que tiene Metrolínea? No. No, nos toca pagarla. O sea, eso es una realidad del área. Bueno, y quédate del área porque Girón se bajó de ese uso. Florida, Piedecuesta y Bucaramanga. Bucaramanga, que tiene más del Claro, 90%. sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya están las leyes. Reorganización. Si usted no sabe cómo funciona la reorganización, no es no pagar. La reorganización es pagar de acuerdo a lo que yo pueda producir. Solo pago capital, negocio intereses y no pago sanciones. Esa es la reorganización. Para la persona natural, para la persona jurídica. 11, 16, 15, 64. ¿De dónde saca la plata? Pues me está diciendo que se va a pedir recursos del Ejecutivo Nacional. Sí. La pregunta es, ¿tiene esa deuda y se la pide al gobierno nacional? Digamos que sanea el sistema de transporte. Listo. ¿Lo sanea o utiliza esa plata que se necesita para el tranvía de su líder político? El tema fundamental es, obviamente nosotros necesitamos, así hagamos populismo, hay que gastar plata y nombrarla, no. Necesitamos pagar lo que se dé. Si no, nos van a embargar. Eso es una realidad. Y te diga que no, que me cuente cómo es. Eso se puede pagar en una reorganización empresarial. De pronto el que no la conoce cree que se toca acá la plata al bolsillo y entregarla el mismo día. No, las reorganizaciones, si la mesa vota, se pueden pagar a cuotas. Y se puede hacer un pacto entre las personas para llevar a cabo eso. Paralelo a eso, dentro de la pregunta que tú me decías, obviamente necesitamos transporte masivo. El transporte masivo en ninguna parte del planeta es suficiente ni autosuficiente. Todos requieren subsidio. La gente le llama pérdidas, pero esa en realidad es una inversión y un subsidio sobre el tema de movilidad. Si nosotros tenemos para el año entrante 318 mil millones de pesos para empezar a revisar el tema de Metrolínea, que es lo que está a la disposición, ¿sí? Y además podemos volver a tener cosas como Ciclolover, que generaban temas de Ciclolover, creo que se llamaba, generaban temas de movilidad del estrato 1 y 2 en su 80%, 3, 4 y 5 en el 20% dentro del área, dentro de la meseta, ¿sí? Vamos a tener que readaptarnos y ahí vamos a tener que tocar puertas del Ejecutivo Nacional, ¿sí? Vamos a tocar puertas del Ejecutivo Nacional porque desgraciadamente los que nunca cuestionamos, a los que nunca les preguntamos, a los que nunca les dijimos, hicieron y deshicieron de esto hasta el punto de dejarse robar las cabinas, robarse las estaciones, robarse las puertas, el aluminio, todo. O sea, dejaron eso allá botado y hagan lo que se les dé la gana. Eso en materia de derecho penal se llama responsabilidad, ¿cierto? Porque yo tengo la responsabilidad de ejercer este tema. Entonces, en ese orden de ideas, los recursos tienen que llegar para sentarnos a negociar, pero no se va a pagar todo de una, por eso se llama negociación y por eso se llama reestructuración. Y por el otro lado, vamos a tener que empezar a generar un transporte masivo con las 16 empresas del privado también, porque ya nos dimos cuenta que solos no somos capaces. Y bajo la premisa de entender que el transporte masivo, al igual que en todo el mundo, porque no nos lo vamos a inventar nosotros, necesita intervención, necesita dinero de aporte del municipio, del área, y hay que hablar con Girón para que se sume, porque cómo vamos a quedar desconectados con Girón. Y entre todos lograr ese tema. La mayoría de candidatos cuando se le preguntan sobre el mototaxismo huyen, porque no se quieren comprometer. El mismo juez ha dicho que el mototaxismo hay que combatirlo. ¿Cuál es su posición frente a los mototaxistas? ¿Es políticamente correcto o les va a decir que los va a perseguir? A ver,
nosotros tenemos que revisar el tema y esa es la diferencia de pronto cuando uno conoce, ¿no? Cuando nosotros decimos perseguir los ilegales y piratas, ¿no? Bueno, ya por ahí un candidato vi que esta mañana en la radio tomó lo que yo dije en el discurso del Bucarica y me gustan porque al fin de cuentas uno es profesor para que la gente aprenda, ¿sí? Nosotros no podemos llamar pirata o ilegal al señor que está prestando un servicio que el municipio no es capaz de prestar. ¿Cómo pretenden que llegue el chino que no tiene moto a estudiar a las unidades tecnológicas, a la Uniciencia, a todas estas universidades que trabajan de noche? ¿En qué quieren que se vaya? A pie hasta Los Colorados, a pie hasta el Kennedy, a pie hasta el Minuto de Dios, a pie hasta Morro Rico. ¿Esa es? Porque yo tengo transporte, pero yo señalo, pirata, ilegal. Yo llego a mi casa tranquilo, ¿sí? Voy en mi vehículo y me parqueo. Pues claro, se combate de la siguiente manera, no echando los presos, ¿sí? No como usted decía, ahorita acá alguien en la mesa, no es agarrote. Es si nosotros generamos un transporte masivo que es mejor, que tiene mejor calidad, sí, que el transporte informal, pues el mercado se va a autorregular, eso no me lo inventé yo, eso es de economía pura, la autorregulación de los mercados, yo no voy a tener que perseguirlos. ¿Cuándo empezó a aumentar el mototaxismo? Pues cuando dejó de funcionar el transporte público. Por consecuencia, lo que se hace se deshace. Si nosotros empezamos a tener un transporte masivo más seguro, más tranquilo, con mayor facilidad, por eso era el tema de los carriles exclusivos, por eso era el tema de que la gente prefiriera montarse en este bus, sí, que al final de cuentas fue una estupidez porque el transporte estaba empezando a funcionar con un déficit de 5.000 o 6.000 millones, que es lo que yo les hablaba, que no es déficit, sino es inversión, y lo dejaron crecer hasta el punto de deberle, creo que 800.000, 900.000 con intereses a una empresa que estuvo ahí dentro del tema. Entonces, no es de persecución, ¿sí? No es de persecución. Aplicando la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál es el tema de la ley? ¿Y cuándo la ley supera al individuo? La señora que lleva a su hijo al colegio y lleva a 3 niños de la vecina. No, estábamos totalmente de acuerdo, pero el alcalde por vocación tiene que respetar el orden constitucional y la norma dice que el transporte informal está prohibido. Eso no me lo inventé, no lo inventaron los periodistas de vanguardia ni acá, y es una conspiración en contra de una u otra candidatura. Es la norma. Pero mi pregunta es, política, electoralmente no está bien decir eso porque le funcionó a Rodolfo. Acuérdense a Rodolfo Hernández cuando dijo que no iba a atacar y todos los mototaxistas votaron por ello. Lo que pasa es que, mire, si se trata de leyes, ¿cierto? El artículo 230 de la Constitución Nacional, porque usted me dice que sabe de leyes. Oh, yo sé de preguntar y yo periodista. No, pero usted me pregunta con afirmación, ¿cierto? El artículo 230 de la Constitución Nacional dice del imperio de la ley y los criterios auxiliares de la justicia. ¿Sí? Dentro de los criterios auxiliares de la justicia está la equidad y la igualdad. En este orden de ideas, también hay una cosa, porque usted no me nombra la Constitución, hay una cosa que se llama excepción de inconstitucionalidad. Y eso para que hay un dato, cuando se supera la Constitución. ¿Sí? Cuando se supera el criterio normativo, porque la condición humana así lo ejerce. En este orden de ideas, supongamos, yo tengo el anillo del COMI y ¡pum! Desaparezco todas las motos, todas, que hacen transporte informal y todos los carros que hacen transporte informal. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién regresa a casa hoy? Aplicando la ley. ¿Me quedo con la ley o me quedo con los seres humanos? Excepción de inconstitucionalidad. Artículo 230 de la Constitución Nacional. Fallos en equidad y en igualdad. No, los desaparezco y ¿qué hace? Ese es el argumento que le pasa entonces a juez 15. ¿Por qué no cierra el Carrasco? No, eso no, el mismo lleva el proceso, decide, porque se lo cuento, es que nos inventamos nosotros, no es que para ponerle el contexto histórico, fue una demanda que presentó el gremio de taxistas. Claro, total, yo lo entiendo, y entiendo la demanda y entiendo la sentencia judicial porque también entiendo derecho. Sí, es que nosotros creemos que la ley es solo este pedacito, y es así, la rectium petitium, ¿no? Con este horrible concepto de justicia que tienen
El que solo ha leído 2 páginas y le dicen qué es la justicia, darle a cada quien lo que le pertenece, qué cosa tan aberrante. Y usted dirá, ¿por qué, cierto? Porque si usted tiene un arma y me la va a guardar y usted mañana se enloquece y se quiere suicidar y viene y me la pide, darle a cada quien lo que le pertenece es lo justo, se llama hermenéutica de interpretación. ¿Sí? Ese es el tema. Nosotros no podemos quedarnos ligados a un criterio legal cuando existe algo que la norma fue creada para favorecer la sociedad. Lo explica el fallo del Quijote de la Mancha cuando Sancho es gobernador de las ínsulas. Pero para darle paso a deportes sin no ampliarlo, pero todo esto surge porque los taxistas recurren al ordenamiento jurídico, a un juez de la República, para decirle, mire, aquí hay un ordenamiento, aquí hay un señor alcalde que tiene que ponerle orden, y aquí hay un mototaxista y demás. Eso es básicamente desde la práctica, por supuesto, el orden y la justificación de la pregunta. Pero, ¿por qué no pasamos a temas un poco más refrescantes como el deporte? Pero ese tema es refrescante. A mí me gustan esos temas. Ya para ir Y después y se le falta un peito a los taxistas que les tengo un programazo, pero vamos para ir ya terminando con eso, González, de deportes. Humberto, ¿cuál es la propuesta para mejorar las condiciones del deporte de la ciudad? bueno, ahí hay varios temas y es un tema al que estamos en estudio, ¿sí? ¿Qué está pasando? Está pasando con Inderbú, ¿sí? El último que estuvo en Inderbú fue William Niño, compañero mío de aulas de clase en la Universidad de Santander. Y según tengo entendido, lo que manifiesta, la gente no lo dejaron ejercer lo que él quería hacer. Y creo que por eso hoy está en las toldas del Barbas. Sí, en este orden de ideas, nosotros tenemos que Inderbus se cierra a las 4:30 de la tarde. Entonces vamos a estructurar desde lo lógico. ¿A qué horas hace deporte la gente normal, la cotidiana, la que va y trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6? ¿A qué horas tiene recreación? ¿A qué horas tiene horario para compartir en su familia y para hacer deporte? Sí, no es antes de las 5 de la tarde, con excepción del domingo, que no se trabaja, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener política pública donde Inderbú genere espacios deportivos, no canchas y eso, porque eso ya está aparte, eso está en otro rollo, sino programas deportivos que le ofrezcan a la comunidad participar, pero no desde el tema competitivo, sino desde el goce profano, ¿sí? Porque es que nosotros ahora creemos que el único que puede ir a jugar fútbol es el que está en una escuela. Pero necesitamos recuperar la lúdica como parte esencial de la sociedad, a través de la culturización y a través de poner a Inderbú a trabajar en las noches, a trabajar en las tardes, a apoderarnos. Tenemos el tema de las escuelas de fútbol están bien, pero las de microfútbol no están bien, porque no han querido o no se ha podido lograr hacer el convenio, o se hizo una vez un convenio y no lograron estructurar el tema para la formación de los entrenadores. O sea, somos una potencia en microfútbol, somos una potencia en fútbol sala, pero no tenemos las calificaciones. Entonces tenemos que reorganizar. ¿Qué pasó con el baloncesto? Nosotros Bucaramanga era fanática del baloncesto en una generación, cuando la generación de Jordan, de Pippen, sí, todo este tema de los Estados Unidos, cuando los Bulls, los Chicago estaban acá, todo el mundo quería saber. Pero generalmente, Humberto, qué pena que le interrumpa, el tema también pasa por, digamos, por los recursos que se le dan, digamos, a esas escuelas de formación. Se habla del tema de también que la ciudad se involucre con el tema deportivo, pero o sea, me parece genial. Pero también hay deportistas que están enfocados y que llevan una carrera y no tienen, digamos, los recursos, no tienen los escenarios. Hace poco, por ejemplo, la selección Santander de voleibol la semana pasada, femenina sub-15, quedó campeona nacional. Y el coliseo que existía antiguamente de voleibol ya no existe. Tienen que pedir en un colegio que venga, présteme el escenario, y quedaron campeones. No hay, por ejemplo, en voleibol tampoco tienen escenario de vóley playa. Y así le puedo enumerar cualquier cantidad de disciplinas que no tienen ese tipo de cosas. El mejoramiento, y ahorita me va a preguntar aquí el compañero, ¿cuánto vale y de dónde se hace? El mejoramiento de los parques recrear puede ser un fundamento, ¿cierto? Los parques recrear están abandonados, totalmente abandonados. Y los parques recrear generaron una condición de calidad de vida. Para nosotros, de pronto usted está muy joven, pero para nosotros los de mi edad ir a recrear era un parchezote. Había piscina, que no todo el mundo tenía piscina en el conjunto.
había en todas las canchas y uno se encontraba con los vecinos, con las vecinas, con las amigas, eso más de uno salió casado de un parque recreativo. ¿Sí? Entonces, el tema fundamental es que ahí está la primera, hay que repotencializar los parques recreativos, abriendo espacios. Claro, dentro del tema de los coliseos y eso, nosotros no tenemos nada nosotros. Sí, el estadio es de la gobernación, ¿cierto? Nosotros tenemos muy poquitas cosas dentro de la ciudad porque nunca ha habido un sistema de empoderamiento como sociedad. Entonces nosotros le pagamos, bueno, nosotros no, porque yo no es sinvergüencería. Bueno, le pagamos de la plata de nosotros, un sinvergüenza le paga a la hija de un diputado, a la hija o a la mujer de un diputado, una CPS para que nunca vaya, pero no le damos a un deportista para que haga deporte y una beca deportiva. ¿Sí? Entonces hacen convenios con las universidades para hacer becas, que se pueden dar becas, ¿sí? Para el oficio de estudiar, pero no hacemos convenio y la plata la entrega a las universidades, pero no hacemos convenios de becas para los deportistas. Y queremos que los deportistas sean los mejores y salimos a chiflarlos, salimos a gritarlos. Y en el secuestro que le tienen al fútbol, que el fútbol está secuestrado, ¿sí? El fútbol lo tienen secuestrado en Colombia. En el secuestro que le tienen al fútbol es el único deporte que nos da, ¿sí? Y el fútbol nos secuestraron en la parte de arriba, la bonita. Porque ¿quién le regala el primer balón a un niño en la casa? Nosotros. ¿Quién mantiene las canchas en la escuela? Nosotros. ¿Quién paga todo? Nosotros. Y cuando el chino es profesional, el fútbol es un negocio privado. Ay, vaya sabor, ¿no? ¿Cierto? ¡Qué ternura! Y ahí no ustedes, los periodistas de Bogotá, es que es un negocio, es un negocio. ¿Cuál negocio? No es que si fuera un negocio, si ustedes ponen la materia prima desde el comienzo. Ustedes lo que son unos secuestradores de la parte chévere del fútbol. Sí, de la que paga. La demás la ponemos nosotros. Entonces pasa el tema y eso nos centraliza solo fútbol. Y yo creo, así como acá que los candidatos se molestaron conmigo porque todos hablaban de inglés. A no todo el mundo le gusta el fútbol. Claro. Así como no todo estudiante quiere hablar inglés. Y ojalá, qué pena, Takara, ojalá sea usted o el candidato que llegue realmente mire de otra forma el deporte de nuestra ciudad, que sí lleva muchísimos años realmente en el olvido. Y lo último, y ya lo digo más como doliente, yo me movilizo en bicicleta, así como creo que un reducido sector de la ciudad, pero también se moviliza mucho deportista. Y uno sabe que sale de la casa, pero uno a veces no sabe si va a llegar. Y lo digo para el que usa la bicicleta como medio de transporte, pero también lo digo para todos esos deportistas que salen solitos todos los días, madrugados y que tienen que exponerse a muchas veces la intolerancia. ¿Va a haber alguna campaña para que arropemos a ese ciclista que se moviliza por las... Mire, no solo yo, no sé si ustedes de pronto lo sepan, yo soy de motos. A mí me gustan las motos, ¿sí? Y no solo la inseguridad la siente usted, también la siento en una moto. Sí, yo me caí en una moto hace 2 años porque un taxista salió más de la mitad del par y cuando yo cruzo, sí, me frena la camioneta de frente y me fui de lado y me partí esta parte de la mano. El problema es de cultura vial, no solo con ustedes, con el runo, ¿cierto? Y no tenemos espacios ciertos. Y todo lo queremos, otra de las cosas que todo lo queremos hacer en la 27. Todo lo queremos hacer en la 27. Nosotros tenemos que generar condicionamiento y división de ciudad. Por ejemplo, el sábado después de las 4 de la tarde, la 15 no la usa nadie hasta el lunes o el martes y el lunes de festivo. ¿Por qué no generamos situaciones de seguridad y estética para que esto se pueda utilizar? ¿Sí? Para que haya unas posibilidades de que la ciudad, y obviamente hay que culturizar, porque es que la vida de los muchachos, de los niños, de todos la que nos interesa. Y del que va en cicla, y del que va en moto y del que va a pie, porque eso tampoco crea que usted solo en cicla. Uno a pie también siente que lo matan 10 veces al día y cuando usted ve que la moto viene por encima de la antena y uno, uy, pero ¿qué pasó? A todos nos ha pasado alguna vez, nosotros un milagro, estar acá es un milagro, es la consecuencia de un milagro de todo lo que nos pudo haber pasado. Yo no quería pasar, digamos, este espacio sin hablar de fútbol y del Atlético Bucaramanga, porque yo entiendo que usted es un hincha de Bucaramanga, y pues en esta campaña hemos visto desde candidatos que son hinchas de Bucaramanga de mucho tiempo, el caso también de Juan Manuel González, el profe, hasta esos hinchas que uno ve ahora que rara vez se le veía en el estadio y que ahorita pues están apareciendo bastante.
Pero eso en una coyuntura en donde ya el club incluso sacó un comunicado donde solicita que no se use la camiseta para promocionar sus campañas políticas. Y yo entiendo que usted también anda en una dinámica que pues no ha usado tanto la camiseta, pero usted, frente a esa dinámica, ¿usted qué opinión tiene? Es que es una estupidez mental, ¿no? A ver, ¿qué tal que, por ejemplo, me llamaran a mí de la Martina y me dijeran, usted está utilizando el logo de la Martina para hacer campaña? Cuando usted me vende un producto con una marca, me está dando la libertad de usarla, ¿sí? Ah, que si yo cojo el logo del Atlético Bucaramanga y los pongo de otra manera, pero ponerme la camiseta, entonces ¿para qué me lo vende con el logo? ¿Sí? O sea, sáquese eso de la cabeza. Entonces usted no puede hacer campaña con su camisa Tommy, con su camisa Ralph Lauren. ¿Por qué? ¿Para qué me la vendieron así? Pues frente a ese tema, ¿no? Obviamente, casualmente yo tenía un proyecto ahí de una cumbia que en realidad la compuse yo con un amigo, con Diego, que recoge frases como desde la cuna hasta el cajón, que eso es todo, sí, solo ave locas, todo lo que entretiene de la estructura del estadio. Bueno, y luego se va haciendo. El barrista tiene una estructura etimológica, por lo menos la palabra visaje. Visaje viene de visear, que era el arte de simular guerras a cuchillo. Simular era entrenar con cuchillos. Y por eso el del estadio le dice a otro, usted es mero visaje, o sea, usted es mero entrenamiento. Cuando usted empieza a conternar el conocimiento que tiene con lo que sucede en el estadio es una cosa hermosísima. Sí, a mí mis amigos del colegio me mamaban gallo cuando Bucaramanga estaba en la B, porque decían que en Occidental solo estaba el Domo de Frescaleche y yo, que eran los dos únicos. Y una foto que es muy popular donde sale usted solito en el estadio vacío. Sí, el estadio vacío, lloviendo, pandemia, el tapabocas, y acá, y yo así, ¿no? Yo creo que fui de las primeras personas que llevó el banderín del Bucaramanga. Ahora ya es muy común y me alegra, a mí me da mucha alegría que el estadio esté lleno. Incluso los de prensa de la campaña me vaciaron por la foto que porque no se me veía la cara, que yo le dije, pero esa barriga es inconfundible, esa calva, o sea, ese soy yo, no hay otro. Y la sacó Vanguardia, ustedes la sacaron, fue la foto, la sacaron ustedes. Sí. Sí, Vanguardia me ponchó allá yo solo en un partido, sí, mirando jugar al Atlético Bucaramanga, consternado porque la gente no iba, porque no estaba, porque la gente, pues obviamente a los bumangueses les gusta el protagonismo. A mí la verdad, por el equipo, me alegra que todo esto se vuelvan hinchas hasta que Portillo se vuelva hincha del Bucaramanga. Yo no puedo ser tan egoísta que por mi campaña vaya a decir, ay, no, no vayan, no merecen, no vayan, lleven las avanzadas, Carlos Bueno, lleven las avanzadas, Giancarlo, llenen el estadio, canten, salten. Esto es una fiesta cultural, es quizás en este momento, si no el único, el mayor símbolo de unión bumangués. ¿Sí? No hay otro símbolo que nos unifique tanto como bumangueses. Eso y echarle la arepa al caldo. Pero es propio solo de nosotros. ¿Sí? Entonces, sí he sido hincha y seré hincha toda la vida. De la cuna al cajón. Y seguirá usando la camiseta y todo eso para... Para ir al estadio, ahora me van a prohibir ir al estadio con la camiseta. O sea, ¿cuál es la bobada? Entonces, ¿para qué me la vendieron con el escudo? Pues véndala sin escudo si quiere que yo no salga con el escudo y a mis compañeros de copartidarios de campaña, que la pongan. Si necesitan un concepto jurídico, me llaman. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal uno tapando acá? La Martina, soy candidato, ustedes sí, les dan en la esta de vanguardia y salir. ¿Para qué compraron eso? Sí, candidato, ya para finalizar entonces, los micrófonos y las cámaras son suyas. ¿Por qué Bucaramanga debería votar por Humberto? Bueno, son varias cosas. Primero, este es el proceso de una formación de toda la vida en la ciudad, de conocer todos los sectores y de representar todo el tema. Yo no puedo pelear con las empresas porque tengo empresa. Necesitamos empresas de calidad, gente que pague bien a sus empleados. Necesitamos chinos serios que trabajen, que se formen, que se eduquen. Votar por mí es darle la oportunidad a la sociedad de soñar, de creer que nosotros podemos llegar lejos si nos lo proponemos. Que la vida es un camino para reestructurarnos, que necesitamos una reinversión en lo humano, no en el cemento, que necesitamos reconstruirnos como sociedad, que necesitamos no dejarnos robar, porque a los bumangueses nos roba todo el mundo, a pesar de que nos damos de bravos y de valientes. Necesitamos no robar y necesitamos ejecutar con inteligencia. Si yo hoy estoy acá y me aparto de mi vida, donde ya tenía
muchas cosas de tranquilidad y paz en lo económico, en lo social, en lo familiar, y vengo a volver a prestar el servicio a Bucaramanga por 2 años, es porque definitivamente siento el llamado de la sociedad para que esto cambie y esto mejore. Yo no los invito solo a votar por mí, los invito a comparar las hojas de vida, los invito a tener conciencia. Nos han hecho creer que somos los que menos votos tenemos y eso es mentiras. Ustedes vayan y voten tranquilos, que en esta ciudad nadie puede vivir con miedo. El 15 de diciembre estaremos nuevamente por acá con ustedes en los medios, hablando y revisando el tema de la planeación de lo que se va a dar en Bucaramanga, porque tenemos mucha fe y mucho criterio en este proyecto, porque además no sería justo que nos compraran la alcaldía. Es mejor rescatar la alcaldía. Humberto Salazar es un hijo de la ciudad que ha vivido en todos los sectores y que ha estado en todos los parches, que ha estado en la academia y que ha estado también uno que otra vez aprendiendo a jugar billar en cualquier esquina como cualquier ciudadano del común. Esa es nuestra posición frente a esta elección. Si no se puede, no sientan miedo que la próxima alguien podrá hacerlo. Seguramente no seré yo. Será el hijo de ustedes que se está formando o será ustedes mismos. Esto es una opción para todos nosotros y que la conciencia nos frentee en el tarjetón y nos dé la oportunidad de saber que más allá de lo que nos dieron, más allá de lo que nos coercionaron, esta es la opción que yo prefiero. Voten por el que usted prefiera, no porque les compre o por el que les ordene.